Y en esa galleta, que por las palabras del sacerdote se transforma en el cuerpo, la sangre, el alma y el ser de Dios ahí, ¿quién está ahí? Una persona. Eso que está allá y que aparentemente se puede manipular, porque el Padre la coge, la parte y la dobla, la hace. Una persona que siente, una persona que tiene sentimientos. Es una persona. No es que yo veo una galleta, es una persona. Es esta persona. Y ese es el acto de fe que hay que hacer. Usted debe ser consciente que va a recibir una persona, no una galleta, una persona viva. Y eso es lo que a nuestra mentalidad le entra como en reversa. Por eso es un acto de fe. Entonces tenemos en un lado el cuerpo, en el otro la sangre. Es Jesús muerto en el altar. Cuando uno va a misa, uno no va a una fiesta. Va al mismo sacrificio de Jesús en la cruz. Usted asiste al Monte Calvario cada vez que va a misa. Eso es lo que sucede en el altar. ¿Por qué? Por eso el Padre consagra aparte la sangre y aparte el cuerpo. Pero yo les digo que nosotros lo recibimos vivo. ¿Cuándo sucede esa resurrección de Jesús ahí en el altar? Sucede en el momento de mayor distracción en la misa. Cuando eso sucede, mucha gente hasta se sienta, porque es que no tienen este conocimiento que les estoy dando. Vamos a misa y no sabemos a qué vamos. Y es súper importante que ustedes sepan a qué van, qué es lo que van a recibir. Porque si ustedes no saben, es muy probable que se cumpla lo que dice la primera carta a los Corintios. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin saber qué es lo que está comiendo, ¿qué? Más le valdría que no hiciera la fila, porque come y bebe su propia condenación. Esto es muy serio. Vamos a recibir una persona. Uno no va teniendo intimidad por ahí con cualquiera, y esto es la unión de dos cuerpos, porque estoy recibiendo una persona, no una cosa. Es una persona viva. ¿Cuándo pasa a estar viva? Cuando el sacerdote junta un trozo de esa hostia y la deposita en el cáliz. En ese momento se junta el cuerpo y la sangre, y cuando el cuerpo y la sangre están juntos, ¿qué pasa? El cuerpo está vivo, pero a Dios le presentamos un cuerpo muerto, porque es el sacrificio, es la muerte de Jesús en la cruz. Le estamos presentando a Jesús, a Jesús, al Padre muerto. ¿En qué momento? Cuando el Padre toma, por un lado, la hostia, y por otro lado el cáliz, y dice, por Cristo, con Él y en Él, ¿cómo está? Muerto. A ti, Dios Padre, todo poderoso, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, y nosotros decimos, amén. Jesús está muerto. Estamos presentándole a Dios el sacrificio, la muerte de su Hijo para el perdón de nuestros pecados. El sacerdote toma un trocito de la hostia y le deposita en el cáliz. En ese momento Jesucristo resucita. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta? Porque en ese momento todos nos estamos dando la paz, el abrazo, allí, que la comadre, que el perro, que el gato. Y Jesús está resucitando en ese momento en el altar y no nos damos cuenta. Cuando nosotros vamos a comulgar, ya Jesús está vivo y nosotros nos lo comemos vivo. Jesús nos alimenta con su propio cuerpo, con su propia sangre. ¿Por qué? Para tener vida eterna. ¿Sí dimensionamos lo que estamos recibiendo? No falta la gente ignorante que se saca la comunión de la boca y le da al perrito un Cristo. Dios sabe, más que nosotros mismos, qué es lo que pasa con esas personas. Esas personas especiales, pues son eso, especiales, y Dios que las creó, obviamente sabe hasta por qué las creó y por qué la mandó a esta familia y a esta no.
todo está bajo su dominio. Nada se le escapa. Nuestros pensamientos están en la presencia de Dios. Él mira nuestras intenciones, cosa que el diablo no puede hacer. El diablo simplemente está ahí al frente nuestro, mirándonos a ver usted qué hace, cómo mira, para deducir qué es lo que se está imaginando y ponerle la tentación más o menos adecuada a ver si le atina o no. Si usted cae en la tentación, por ahí es, y por ahí le sigue trabajando. Otra forma, como el diablo se entera de cuáles son mis debilidades, es gracias a ¿quién? A nosotros mismos. ¿Cómo? Con la quejadera. Es que usted me va a matar de un mal genio. Ah, la va a matar de un mal genio. Por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Procurarle malos genios. Con su quejadera usted le informa al diablo por dónde es débil, cuáles son sus debilidades. Y el diablo la va a surtir por ese lado. Entonces, vean, no nos quejemos tanto. No le demos información. Porque nosotros mismos le decimos, mire, yo me desespero, yo pierdo la fe, yo me voy de la iglesia así, tal cosa, así, tal otra. Yo mismo le doy la información para que me ataque y me dé duro. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. De nuestra alma no hacemos mucha conciencia. O sea, ¿por qué? Porque somos muy corporales. ¿Sí? Entonces, me puede faltar la misa, pero no me puede faltar el mercado en la casa. Entonces, nuestra alma tiene 3 enemigos, que son el demonio como tal, una cosa que llamamos el mundo, que es el espíritu mundano, el mundo, y un tercer enemigo que es la carne. Esos 3 enemigos del alma, ¿qué pretenden? ¿O por qué son enemigos? ¿Qué es un enemigo? Porque decimos, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Quiere coger nuestra alma y asegurarnos que al final nos vamos ¿para dónde? Al infierno. La realidad del infierno es dogma de fe. Es decir, si usted no cree que existe infierno, usted no es católico. No, yo creo que todos nos vamos para el cielo. Todo el mundo, al ser creado, tenemos ya un puesto aquí. En el cielo no, pero aquí sí, con toda seguridad. Jesús vino para morir por nosotros y que nosotros tengamos la opción de irnos al cielo. Si usted no hace nada, el puestico aquí ya lo tiene asegurado. Todos tenemos un puesto ahí. El problema es echar para arriba porque esto cuesta. La realidad del pecado. El pecado está presente en la historia del hombre y decíamos que ignorar el pecado es igual de tontico que ignorar la basura de la cocina de la casa. ¿Sí? ¿Usted piensa que pueda echar papeles allá y que eso nunca se llena? Y si usted sigue echando papeles, ¿qué pasa? Y sigue echando cáscara, ¿qué pasa? Se le arma un basurero en su casa. ¿Puede ignorar ese basurero? Y seguir echando ahí basura. Tiene que sacarla, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con el pecado. Pecar y pecar y pecar y pecar. ¿No pasa nada? No pasa lo mismo que con la basura. Se le va creciendo ahí. Y si sigue así, se muere. ¿O no? Pues sí. Entonces, la realidad del pecado está presente en la historia y ignorarlo es vano. Donde no se vive el amor de Dios, se vive el rechazo y la oposición. El rechazo lleva a explicar el pecado como una debilidad psicológica, un error y no como un abuso de la libertad que Dios nos ha dado. ¿De dónde sale el pecado? Del pecado original. ¿El diablo existe? ¿Quién es el demonio? Un ángel caído. No solo uno, millones de millones de millones de millones. Y la Biblia dice que fue la tercera parte de todos los ángeles que Dios creó los que se rebelaron contra él. Alguna decisión que Dios tomó y se rebotaron contra Dios mismo. Y hicieron su rancho aparte. Entonces aparece ¿qué? El infierno como consecuencia de eso. Cristo deshace las obras del diablo. La primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8. El poder de Satanás es ¿qué?
limitado. Decíamos que es como un perro grandote que está ahí amarrado, mientras usted no se arrime a ese perro que tiene una cadena al cuello, no pasa nada. Si usted se mete dentro del radio de acción de esa cadena, el diablo no muere. Demonio, mundo y carne. Ahí está, ahora sí, los tres enemigos del alma. ¿Qué es el mundo? El mundo es un espíritu demoníaco. ¿Representado en qué? En el modernismo, en el secularismo, en la moda, en el odio a Dios. Eso es, hay gente que odia a Dios. Pues ahí está, el espíritu del mundo. El demonio como tal, ¿no? Que se manifiesta a través de qué? De la tentación, de la vejación. ¿Qué es la vejación? Que lo golpea físicamente, que le hace morados, que lo aruña. Hay gente a la que le ha pasado eso. Y la forma más fuerte es la posesión. La persona que está posesa necesita un exorcismo. Y el otro enemigo del alma, la carne se denomina el dominio de las pasiones, los pecados capitales, ¿no? El mundo. Entonces decíamos que el espíritu del mundo crea el odio a los dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe. Un dogma, por ejemplo, es decir que el diablo existe. Eso es una verdad de fe. Ignorarlo, dijimos que es como ignorar la basura. Pero hay gente que dice, no, yo no creo que el diablo exista. Pero el problema es que eso lo dicen ¿quiénes? Los mismos sacerdotes, algunos. Crea el odio a los dogmas de fe y de moral, quitándoles el valor trascendente y dejándolos como meras ideas humanas falibles. Es decir, pues, la pobre gente tiene defectos. Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa de ese defecto? Pues al pobre diablo, echémosle la culpa al diablo. Entonces, como ideas humanas que fallan al ser influidas por un contexto histórico y cultural, y al no ser infalibles se pueden adaptar y cambiar. Entonces no lo llamemos diablo, llamémosle que como un defecto que tenemos nosotros los seres humanos. El modernismo también es parte del espíritu del mundo y es lo que ha contagiado la iglesia en estos días. Entonces empieza aquí arriba en el cristianismo. Después a ese sacerdote le enseñan en el seminario, y es lo que están enseñando ahora en los seminarios, que la Biblia se puede equivocar, es falible. Después dice que el hombre no está hecho a imagen de Dios. Entonces empiezan a creer en las teorías evolucionistas. Que no hay milagros. Oiga, esta está de moda, bien de moda, y la puso de moda un teólogo protestante de apellido Bultmann. Rudolf Bultmann dijo que lo que está escrito aquí en la Biblia, que Jesús resucitó a Lázaro, que Jesús caminó sobre las aguas, que Jesús multiplicó panes y peces. Oiga, eso suena a Caperucita Roja. A mí no me vengan con esos cuentos. Entonces, este Bultmann que dijo, hay que hacer una separación en el estudio de Jesucristo. Entonces, va a existir por un lado el Cristo histórico, pero ese Cristo que hizo milagros es el Cristo en el que la gente tontica cree, ¿sí? El Cristo de la fe. Y dice, estos dos Cristos son diferentes. Para que el Evangelio sea creíble, para que alguien crea en el Evangelio, eliminemos de esta vaina de la fe, de los milagros. Eso no existe. Eso es como creer en Caperucita Roja. No seamos tontos, a ver, somos inteligentes, ¿sí? Usted no se va a poner a creer en milagros. Y cuando un curita le han enseñado eso en su seminario, viene aquí a explicar en la misa que en la repartición de panes y peces no hubo un milagro. Lo que hubo fue un compartir. Al mirar que los discípulos empezaron a buscar allá en su maletica a ver qué les había quedado para comer, este encontró una galletita, el otro encontró un pescado. ¿Usted qué trajo? Saque, y hacemos una reunión de cuchucos y comemos todos y sobra. Ese fue el milagro.
dice estos sacerdotes, que han sido criados bajo estas ideas. En el seminario hemos dejado de estudiar a Santo Tomás de Aquino, el doctor de la Iglesia que formaba a los sacerdotes, y hemos empezado a cambiarlo y a estudiar a estos personajes. Se ponen a estudiar a los enemigos de la Iglesia. Federico Nietzsche. Gente que es enemiga de la Iglesia. Oye, pues eso es lo que ponen a estudiar ahora a los seminaristas. De eso escuchamos estas ideas en misa. Lo que hubo es un compartir. ¿Cuál es la idea? Que Cristo, que este Cristo no sea el Cristo de la fe. No. ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene que sea el Cristo histórico? Bueno, si Cristo histórico digamos que sí existió. Pero ¿por qué no queremos que exista el Cristo de la fe? Porque si Jesús hizo milagros, si Jesús efectivamente resucitó muertos, si Jesús efectivamente es el Hijo de Dios, estamos obligados a creer en su doctrina. Cuando yo cojo a este Cristo y lo rebajo, le quito los milagros y lo pongo aquí, entonces resulta que hay más personajes históricos. ¿Qué personajes históricos aparecen igual a Jesús? Igual. Mahoma, Confucio, Buda, etcétera. Cuando yo digo que Cristo no hizo milagros, ni que es Hijo de Dios, pues este Cristo es igual que este. Estos sacaron su teoría, budismo. El islamismo. El confucianismo o el taoísmo, ¿cierto? Y Cristo pues inventó su cristianismo. Conclusión, cualquier religión salva. ¿Usted qué dice allá? No necesita convertirse. Tranquilo, usted también se salva. Usted no necesita volverse católico, allá se salva. ¿Por qué? Porque es que estamos propagando algo que se llama el pacifismo. No vamos a pelear por religión. Mire cuántos muertos ha dejado la religión. Los islámicos matan a los cristianos en África, a montones. Lo que pasa es que esas noticias no venden. Pero si usted investiga, Boko Haram y todos estos movimientos radicales en el África están matando a los cristianos. Y esos son islámicos. No nos vamos a pelear por religión. Entonces rebajemos a Jesucristo para no pelear. Sí, digamos que Confucio también tiene razón, que si alguien cree en Mahoma también se salva, que si alguien cree en Buda. Yo no estoy diciendo que esas personas no se salvan. Esas personas sí se salvan. Sí, sin conocer a Cristo. No estoy diciendo que no, porque eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Estas personas que nunca conocieron a Jesucristo, también se salvan. ¿Se salvan sin qué? Todos sabemos que matar es malo, ¿cierto? Todos, no importa de qué religión. Si yo vivo las ideas de Jesucristo que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano, hasta el indio más perdido en la selva, Dios ha puesto en su corazón y le pone a esa persona que ir a robarle al vecino es malo. Y él actúa en consecuencia de eso que Dios ha puesto ahí. Esa persona se salva. Y se salva más fácil que cualquiera de nosotros que conocemos a Jesucristo. Entonces, no estoy diciendo que no se salvan. Sí se salvan. Sí se salvan si viven aquello que Dios ha puesto en su corazón. Si lo vive, sabe que matar es malo y en consecuencia no mata. Sabe que robar es malo y en consecuencia no roba. Sabe que mentir es malo. Nadie se lo ha enseñado, pero en su corazón de que decir mentiras está mal. Y se abstiene de decirlas. Esa persona se salva, obvio sí. Dios la salva, mirará cómo la salva, pero la salva. El problema somos nosotros.
que si no vivimos los 10 mandamientos que nosotros sí conocemos, nosotros sí estamos en problemas. Y podemos condenarnos por eso. ¿Listo? Entonces la idea no es el pacifismo. No es decir, ay, no peleemos por religión. ¿Por qué? Porque al inclinarme por el lado del pacifismo, estoy negando el Evangelio de Jesucristo, que dice así. El final del Evangelio de San Marcos dice así: más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Esto nos lleva a que nos quedemos calladitos. No vamos a pelear, no vamos a evangelizar, no vamos a decirle a nadie, no necesitamos que nadie se vuelva cristiano, porque usted allá en su religión se puede salvar. Sí, se puede salvar, pero es que el mandato es: vayan y anuncien. Entonces usted no se puede quedar sentadito esperando que el otro, tal vez el diablo le tuerza el caminado y por usted no anunciarle, él se vaya para el infierno. Si yo tengo el remedio para el cáncer y me lo guardo para mí solito y no lo anuncio, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando un poco de gente, indirectamente. Si yo tengo el remedio y la salvación para todo el mundo y me quedo calladito, sí, para no pelear. Es que es para no pelear. ¿Para que no peleemos? Para que todos vivamos en paz y tranquilitos. Y me quedo callado cuando usted es el primero que debe anunciar. Estoy matando un poco de gente. Y Dios le dice al profeta Ezequiel: ellos mueren por su culpa, sí, pero a usted le pido cuentas de la sangre. Final del Evangelio de San Mateo. Así pues, los 11 discípulos fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús lo adoraron, y aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes, vayan. No, quédense ahí. Ay, no, para que no peleen, no vayan. No, vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Hay que ir, hay que enseñar, hay que evangelizar. ¿Cómo así que eso todas las religiones salvan? O sea, usted tiene el remedio contra el cáncer y se queda callado. A mí me parece eso un pecado más grande todavía. No hay virginidad, no hay nacimiento virginal, dicen algunos. Una monjita que se llama Lucía Caram, la pueden buscar en internet. Ella es feliz diciendo: ay, no le pongamos misterios a San José y la Virgen. Ellos tuvieron relaciones sexuales como cualquier pareja, no pongan como bobadas. No hay Dios en últimas, no hay deidad. No hay expiación, no hay que hacer expiación de pecados, eso todos nos vamos para el cielo. Esa herejía está bien de moda. Entonces, ¿qué pasa en las funerarias? Usted vaya a una funeraria y toda la gente está charlando. Esa alma necesita oraciones, alguien que pida por ella delante de Dios para su salvación eterna, y todo el mundo está hablando popó y tomando tinto. No hay resurrección. Jesús resucitó aquí en medio de nosotros, en una idea, en una cosa así bonita, pero que perfectamente se pueden encontrar los huesos, la tumba de Jesús, y no pasa nada. ¿Sí? Un hombre igual que los demás, todo igual. El agnosticismo, que es así. Debe haber un ser superior, pero eso nadie lo conoce y nadie sabe cómo es, y dejemos así. ¿Sí? Eso no nos untemos las manos con el cuento. ¿Sí? Debe haber un ser superior y ya. Y finalmente, el ateísmo. ¿Qué es el secularismo? Mientras no existió la radio, mientras no existió los grandes medios de comunicación, donde se enteraba la gente de las cosas del gobierno. En misa. Al final, en vez de decir: oigan, hermanos, estamos
les recomiendo que compren el bingo. Junto a esos avisos parroquiales, pues el gobierno tenía que anunciar por ahí sus decretos, sus cosas. ¿Dónde hacía? Pues como la iglesia recogía a todas las personas del domingo, pues ahí iban los anuncios del gobierno. Pero con los medios de comunicación dijeron, vamos a pelearnos con la iglesia, y la iglesia por un lado y el Estado por otro. El secularismo es la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública. Ahora, ¿qué pasa? Esta imagen es prohibida ponerla en un salón de clases de un colegio como el Virrey, o de cualquier colegio ya. ¿Por qué? Esta imagen ofende a un musulmán. Entonces toca quitarla de ahí. Si usted es mormón, esta imagen le va a ofender a usted. Estamos ofendiendo con esta imagen. Y lo que queremos es esto: todos vivir tranquilitos. En teoría a usted no le enseñan religión en el colegio porque eso está prohibido. Pero resulta que en el colegio le ofrecen clases de yoga. ¿Y qué es el yoga? ¿Ejercicio de estiramiento? No. El yoga es una religión en la que usted, al hacer poses, está adorando deidades. Es una religión. Y se la disfrazan de ejercicios, y eso sí es legal enseñarlo. La manipulación de las emociones para el provecho ideológico y económico. Se normaliza el mundo convertido en un gran circo romano que se divierte con la sangre de otros. Vemos noticias no para orar por esas personas a las que les ocurren desgracias, sino ¿para qué? Para alimentarnos con la sangre de eso, igual que hacían los romanos. El demonio, segundo enemigo del alma. Entonces, es un ángel condenado eternamente, y para eso pueden leer Apocalipsis 12, ya está escrito. La existencia del demonio demuestra la verdad de la iglesia, las verdades de fe y hasta la infinita bondad de Dios. Eso ya lo habíamos explicado. Cualquier cosa, el video pasado ya está en el canal, ya lo pueden ver, la explicación de todo esto. Por eso estoy pasando derecho. Estamos en una continua confrontación. Estamos en guerra, en una guerra que es espiritual. Y si nos dormimos en esa guerra, nos morimos. Los que no luchan contra los que no hacemos nada. ¿Qué pasa si usted se bota a un río en un colchoncito inflable y no lucha contra la corriente del río? ¿Qué le pasa? Se lo lleva la corriente. Uno no puede quedar ahí indiferente. Esto, el que no recoge conmigo desparrama. Acordémonos de esa frase de Jesús. Toda la guerra causa sufrimiento. Queramos o no queramos, estamos metidos en esa pelea. ¿Qué hay que hacer? Vamos a pelear. Pero es que voy a ganarme golpes. Sí. Saber sufrir con inteligencia. Si nos toca sufrir, pues vamos a sufrir con inteligencia. ¿Qué es sufrir con inteligencia? Mirar acá y decir, gracias Señor por este sufrimiento, por este cáncer. Gracias por permitirme participar de tus sufrimientos. Permite, Señor, que yo una este sufrimiento al sufrimiento tuyo en la cruz. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. Eso es saber usar la inteligencia. ¿Qué es no saber usar la inteligencia? Un maldecir. Porque a mí es reclamar, es desesperarse. Eso es sufrir tontamente. Oiga, los sufrimientos los podemos capitalizar, los podemos invertir para nuestra propia salvación y la salvación del mundo entero por la conversión. Entonces, eso es saber sufrir con inteligencia. El demonio se disfraza de ángel de luz, y este padrecito, que es ¿quién? El padre Arturo Sosa, dice, afirmó en una entrevista publicada el 21 de agosto de 2019 que el diablo existe, pero como una realidad simbólica, es decir, el diablo es un símbolo. Entonces, esto también es un símbolo. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue un símbolo. Eso es lo que está diciendo el Padre. Entonces la gente, ¿qué va a decir? Pues si eso lo dice el Padre, pues yo ¿qué puedo decir?
Pues que el padre tiene razón, porque si lo dice el padre, y él ha estudiado más que yo. Así de mal estamos. ¿Qué es un amante malo? ¿Han visto esas señoras que van por la calle con un ojo negro y van allá a la estación de policía de allá y dicen, no, a mi marido no lo vayan a meter preso, por favor, a mí me hace falta? No, eso fue un momento, eso fue que estaba borracho, eso fue que, sí, y lo justifica. Y vuelven otra vez y a la semana el otro ojo. Pues así es el diablo. El diablo le da a usted un contentillo con el pecado. Mira, la caricia, venga, le doy este pecado que usted disfruta, ¿sí? Y tenga otro golpe. Y nosotros ahí, con el diablo, pegaditos ahí. ¿Qué dice acá? Para ser libres nos libertó Cristo, manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Es decir, Jesús murió en la cruz para que nosotros, ¿qué? Tengamos la opción de ir al cielo. Antes no la teníamos. Esto le costamos a Jesús. ¿Y yo cómo le voy a responder? ¿Con indiferencia? El diablo huye ante la imagen del crucificado. Asimismo, huirá de nosotros si ve que crucificamos en nosotros nuestros malos deseos. Esta imagen es para que yo me acuerde de que yo debo crucificar mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malas acciones. ¿Con qué fuerzas? ¿Ustedes creen que lo de la galletica es un adorno? De aquí salen las fuerzas, de la comunión. ¿Quién puede pelear contra el diablo? Nadie, porque siempre nos va a revolcar. Para eso es la comunión, para eso es. ¿Cómo nos vamos a enfrentar con el demonio? Con la comunión. ¿Y cómo voy a poder tomar la comunión dignamente? Confesándome. Entonces, al diablo le damos con dos manos. Con una mano puesta en la confesión. Cada vez que yo cometa un pecado, arrastro al demonio. Póngame todo. Lo que estoy haciendo literalmente es esto. Yo me arrepiento, ¿cierto? Esto no lo debía haber hecho. Y ven y me confieso. ¿Confesarme qué es? Coger al demonio de las garras y arrastrarlo hasta el confesionario. El demonio, como es orgulloso, no le gusta que yo me arrodille, porque él no se arrodilla, pero yo me arrodillo delante del sacerdote. Padre, perdóneme porque he pecado en esto, en esto, en esto y en esto. Primer golpe que le doy al diablo. Siguiente golpe, la comunión. Esas son las armas. Ustedes se están preparando para ser instrumentos eucarísticos de reparación. Gracias a que usted se va a confesar y va a comulgar, no solo va a salvar su alma, si lo sigue haciendo, porque eso hay que seguirlo haciendo toda la vida, sino que va a salvar las almas de mucha gente que anda por la calle despalomada. Y es responsabilidad suya. A eso se están metiendo. Ustedes se vuelven responsables de un montón de gente afuera, aparte de ustedes mismos. Entonces no es que recibo la primera comunión y hice una fiesta y un rumbonón y me olvidé de todo, no. Ustedes quedan comprometidos a seguir comulgando y a seguirse confesando para su propia salvación y la salvación de las almas de mucha gente. Hay que dimensionar en lo que nos estamos metiendo y mirar a ver si vamos a responder o no. Es una pelea. O usted pelea o simplemente le hace el juego al enemigo. Delante de Dios hay que decidir esas cosas. ¿El infierno existe o no existe? Eso no es para asustar a nadie. Y si sirve solamente para asustarnos, bueno, al menos que sirva para asustarnos. Esa monjita que vio al Señor de la Misericordia, Jesús le mostró el infierno. ¿Sí? Pueden meterse allá en YouTube. Visión del infierno de Sor Faustina Kowalski. Para que cuando estén así desparchados, miren cositas interesantes en el internet. Ese apellido tan raro, es así de raro porque la monjita nació ¿en dónde? Allá mismo donde nació el Papa Juan Pablo II, en
Polonia. Ella escribe esto en su libro. ¿Y qué vio ella? Dice, es un lugar de gran tortura llena de aquellos que se negaron a creer en la existencia del infierno. Es decir, ella afirma que los primeros que van a parar allá son ¿quiénes? Los que dicen el infierno no existe. Allá van a tener toda la eternidad para convencerse de lo contrario. ¿Sí? Si usted dice el infierno no existe, yo creo que el infierno no existe, tranquilo o tranquila. Allá va a tener toda la eternidad para que se convenza de lo contrario. ¿Qué hay en el infierno? Es un fuego que penetra el alma sin destruirla. ¿Alguno de ustedes se ha quemado? ¿Ha metido la mano así sin querer? ¿Ha tocado siquiera la olla hirviendo y ha botado los frijoles? Porque se quemó. Eso es un momentico. Un momentico. ¿La eternidad cuántos momenticos tiene? ¿Qué es la eternidad? Es que usted toque esa olla y se quede ahí pegado. Pero eso no le pasa solo al dedito o a la manito, le pasa a todo su cuerpo. Por toda la eternidad. Yo creo que mejor peleamos por ir al cielo. Es un lugar lleno de tinieblas donde a pesar de la oscuridad los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y todos ven el mal propio y el de los demás. Pregunto, ¿a ustedes les gustaría que los demás pudieran ver sus pecados? Piensen las que ha hecho y piensen si mi papá me viera, si mi mamá me viera, si mis familiares me vieran, si mis hijos me vieran. ¿Estaría orgulloso? ¿Sacaría pecho? Pues allá todo el mundo se va a ver los pecados de los demás. Todo. O sea, a pesar del quemonazo tan horrible, van a poder estar viendo además eso. Existen diferentes niveles y tormentos especiales según el tipo de pecados que haya cometido. Es decir, el infierno es un abismo ¿qué? Sin fondo, un hueco allá. Y usted puede ir cada vez más para abajo. Entre más cosas horribles haga, más abajo le toca. Yo me pregunto qué hay en la cabeza de un satánico. De alguien que quiere, por voluntad propia, adorar al diablo. ¿Qué se está imaginando que es el infierno? ¿El diablo le va a dar allá un puesto por haberle servido acá? No, el dicho dice, así paga el diablo a quien bien le sirve. Imagínense cómo le va a ir a un satánico, a una bruja. ¿Cómo les va a ir allá? ¿El diablo les va a dar un puesto de honor? Olvídese. ¿A qué juega esa gente que conscientemente adora al diablo? ¿Qué se imagina? O sea, yo digo, tienen aserrín en la cabeza en vez de materia gris. Va a pensar. Hay muchos que dicen, Dios no castiga. ¿Hemos escuchado eso? Dios no castiga. No, hermanos, Dios no castiga. Dios no castiga. Levante la mano el que esté convencido de que Dios no castiga. Piensa en su papá y en su mamá. Y diga, mi papá y mi mamá nunca me castigaron. ¿Qué es Dios? Un papá. Y como papá que es, pues también castiga. ¿Qué es esto entonces? Esto está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Jesús dice lo siguiente: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es eso? ¿Un premio o un castigo? Póngame cuidado a esa definición, para que nos quede más clarito qué es el infierno. Y yo ya les había dicho a sus hijos esto. Póngame cuidado. Dice allá, apartados de mí, malditos, al fuego, o sea que si hay fueguito, hay candela allá, al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Pregunta, ¿qué hace un ser humano metido acá con estos fulanos? Si era preparado solo para el diablo y sus ángeles, ¿qué hace un ser humano allá metido? Entonces es un lugar, vamos a decir que es un lugar. Hay gente que dice que no es un lugar, que es un estado. Bueno, estado o lugar es la misma vaina, el sufrimiento va a estar ahí. ¿Sí? Imagínense
Un corral. ¿Ustedes han hecho un corral alguna vez? ¿O han visto un corral? ¿Qué se echa entre el corral? Ah, los animales. ¿Qué clase de animales? Pensemos en gallinitas. Ha sido preparado para las gallinas. Algo diferente a una gallina no debe estar ahí. Nosotros, estas gallinas son los ángeles caídos. Nosotros somos inferiores a los ángeles, ¿sí? Entonces, acuérdense, aquí están los ángeles. Por debajo de los ángeles están ¿quiénes? Los seres humanos. Por debajo de los seres humanos, ¿quiénes están? Los animales. Por debajo de los animales, ¿quiénes están? Las plantas. Por debajo de las plantas, ¿quiénes están? Hablando en reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, los seres humanos y los ángeles. ¿Sí? Vamos en ese orden. Dígale claro, este lugar está preparado para este tipo de ángeles, porque el diablo es un ángel. Malo, pero es un ángel. O sea, está por encima de nosotros. ¿Qué vendríamos siendo nosotros aquí si caemos en el infierno? No, porque estos ya son animales, ya son gallinitas. Un ser humano que caiga allá viene a ser un gusanito. Otro gusanito, otro gusanito, otro gusanito. ¿Qué hacen las gallinas con los gusanitos? Ah, bueno. Nosotros vamos a caer en un lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles en calidad de unos gusanitos que aparecen en un corral de unas gallinas. Ese es el lugar que nos correspondería a nosotros en el infierno. Calculen. Si no es suficiente con el fuego, si no es suficiente con la oscuridad, con la inmundicia, con la porquería, con todo lo malo que ustedes se pueden imaginar, ¿a qué le tienen miedo ustedes? A las ratas, a las culebras, allá les van a sobrar, les van a hormiguear por todo lado. Va a oler asqueroso. ¿Usted qué es lo más horrible que ha olido en esta? Allá lo va a tener todo el tiempo. ¿Qué es eso que detesta oír? Allá lo va a tener todo el tiempo. Sí, cada uno de los sentidos va a estar atormentado. Si usted ha pecado con los ojos, ni se lo describo lo que va a vivir allá, toda la eternidad. Y aparte de eso va a estar en estas condiciones frente a los demonios. ¿Hay alguien que quiera ir para allá? Eso es lo que no nos cuentan. No, mucha gente llega y dice que es que el diablo es hasta nuestro amigo. Amigo. Ay, 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 Dios mío, la ignorancia es atrevida. Eso es apenas un abrebocas de lo que puede llegar a ser ese lugar. Los castigos que hay, la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la eterna separación de Dios, el remordimiento de conciencia, el gusano que no muere. Imagínese un gusano ahí, tragándoselo vivo todo el tiempo, y no se muere. El destino que no cambia, el triple odio. Usted si cae allá va a tener 3 clases de odio. ¿Cuáles son? El odio a Dios, porque ¿para qué me creó si voy a caer en este lugar tan miserable? El odio al diablo, porque mire cómo es el diablo con respecto a usted, y lo va a tener ahí picoteándolo. Y el odio a sí mismo, por imbécil, por no haberse querido salvar. Y esa vaina no va a cambiar por toda la eternidad. Y la gente no se entera. No, todos nos vamos para el cielo. Mi abuelita ya está en el cielo, mi tío, mi papá, todos estamos en el cielo. Sí, de verdad. ¿Por qué? ¿De dónde saca usted esa conclusión de que todos están? No, es que el puesto lo tenemos en el infierno, no en el cielo. Para el cielo hay que luchar, para el cielo hay que esforzarse, para el cielo hay que morir. A nosotros mismos, a nuestros caprichos, a nuestras ideas, a lo que yo me imagino. Porque no es lo que yo me imagino, es lo que Dios manda. La pena de sentido, en cambio, es otro de los tormentos del infierno que vio Sor Faustina. Dice que es el tormento de los sentidos, lo que les decía. Si usted le tiene miedo a las arañas, allá le van a sobrar. Si le tiene miedo a las culebras, allá le van a abundar. Si le tiene miedo a lo que usted le tenga miedo, eso, el diablo lo sabe y allá lo va a surtir de eso toda la eternidad. ¿Qué más? Eso es el tormento de los sentidos. El fuego eterno, la oscuridad, la compañía de Satanás,
la desesperación, el llanto y el crujir de dientes del que habla Jesús. Echadlo a las tinieblas, a donde será el llanto y el crujir de dientes. Señor, Señor, pero yo iba allá a la catequesis de Madre Laura. No te conozco. Vete de aquí. Eso no es un chiste. Y más sin embargo, a nosotros nos enseñan que todas las religiones salvan. Que no se preocupe. Aquí, ¿quién estará hablando detrás de esas voces? Bueno. ¿A quién le interesa llenar su gallinero con hartos gusanitos para divertirse? Esto fue un caso, un ejemplo de algo que pasó en Francia. Dice, un acontecimiento histórico documentado. Esto no salió de un cuentico de Caperucita Roja. Esto pasó en la vida real y hay una fecha. Pasó en el 1082 en París, Francia. Se presenció ante una multitud de testigos, entre ellos San Bruno. Se unió San Bruno a partir de esto que vio. ¿Qué fue lo que vio San Bruno? Póngale cuidado. Se murió un profesor de una universidad prestigiosa que se llamaba Raymond Diocles. Ese profesor se murió y entonces estaban ahí en las honras fúnebres y el cadáver ahí. En ese tiempo el ataúd al muerto se le ponía un velo por encima, no le ponía una tapa como ahora, que una tapa del cofre. No, era el cofrecito pero destapado y le ponían un velo al muerto encima. Y empezaron a hacer la misa, el rito de las exequias para este muerto, ¿no? Y estaba congregado ahí, pues era el profesor de la universidad, pues había un montón de gente ahí asistiendo. El ritual decía, en las oraciones que decía, le hacía una pregunta al muerto. Respóndeme. ¿Cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? Eso está escrito en el libro de Job, en el capítulo 13, versículo 23, dice así en la Biblia, ¿no? Entonces, eso, como parte del ritual, se le preguntaban al muerto, dime, ¿cuántas y cuán grandes son tus iniquidades? Pero, cuando de pronto el muerto contesta, y dice así, por el justo juicio de Dios he sido acusado. Imagínese usted que está allá en una misa de difuntos y el muerto contesta. Inmediatamente fueron a mirar a ver qué, y tocaron al muerto, y muerto, tieso, frío, helado. Pues hasta ahí llegó la ceremonia. ¿Y ahora qué hacemos? No, pero pues a este muerto hay que enterrarlo, y toca hacer la ceremonia. Entonces fueron por allá, deliberaron, volvieron y ¿qué hacemos? No, pues el ritual hay que hacerlo, hay que leerlo como están las oraciones y todo. Vuelve y juega, ¿no? Segunda vez. Vuelve el sacerdote que estaba haciendo las exequias y pregunta, respóndeme, ¿cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? Y el muerto vuelve y contesta, por el justo juicio de Dios he sido juzgado, he sido sentenciado. Otra vez volvieron a quedar ahí, volvieron los médicos a revisar, nada de pulso, estaba rígido ya el cadáver. Tieso. Esto no. Y la noticia se regó como pólvora por todo París. Al otro día, dejaron para el otro día. Y estaba eso lleno de gente. Y apareció San Bruno ahí, que no era San Bruno, se convirtió gracias a eso. Siguiente día. Definitivamente tenemos que enterrar este cadáver. Vuelve y juega la ceremonia, con todo el mundo ahí, pendiente. Eso quedó escrito en notaría y todo. Eso no es ningún cuento, ¿no? Vuelve otra vez el sacerdote y le pregunta, respóndeme, ¿cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? Para que no quedara duda. El muerto se sienta y dice, por el justo juicio de Dios he sido condenado para siempre. Estoy en el infierno. No sigan rezando por mí. En ese tiempo, los cadáveres
de la gente que moría, digamos, por suicidio o eso, no podían ser enterrados en el cementerio como todos los demás. ¿Qué tuvieron que hacer? Abrir un hueco allá donde echaban la basura, quitarle todas las insignias a don Raimundio Cres, todas sus cosas, sus trajes bonitos, y meterlo allá entre la basura y echarle un montón de basura encima. Y deshacerse así del cáncer. Tercer enemigo, la carne. La carne es la animalidad que hay en nosotros. Acuérdense, por debajo de nosotros estamos los animales. Con ayuda del diablo nos volvemos animales y nos comportamos peor que animales. ¿O qué creen que es el aborto? Una animalidad, una bestialidad. Hay muy pocas especies que se tragan a sus propios hijos. Pero volvernos ángeles, eso sí es de para arriba, ¿no? Pero pues dijo, ya para eso está la comunión y para eso está la confesión. Para que nos volvamos como ángeles. La carne, hay una lucha continua entre el espíritu y la carne. Si prevalece la carne, nunca alcanzaremos los buenos propósitos. Una pelea. Usted no crea que es simplemente pasar allá y sacar la lengüita y que me pongan ahí la primera comunión y ya pasó. No. La gente no vive estas cosas porque no está enterada, porque no es consciente. Ustedes que sí están enterados y son conscientes, espero que algo nos toque por dentro y cambiemos nuestra actitud. La carne es impetuosa, es atravesada. Y no importa que lo estén grabando con un celular. Animales. O destruir las estaciones de Transmilenio, ¿qué es? O destruir el país, ¿qué es? Matar a otros, ¿qué es? Tirarles bombas, hacerles emboscadas, ¿qué es? Robarnos la plata del gobierno, ¿qué es? No actúa con amor, nos hierve la sangre muy fácilmente y actuamos desde las pasiones y emociones. Todas las palabras pronunciadas son letales. Hablamos para ofender, para destruir, para hacer sentir al otro como una miseria, como un pobre desgraciado que no vale. Y eso es la carne. Dice Jesús, lo que hay en el corazón rebosa en las palabras. Lucas 6:45. No hay excusa para ser vulgar, soez. Esa persona infectada por las malas palabras es realmente mala. La carne se revela, patea, se revuelca, no le gusta. El medio en el que vivimos también invita a los excesos, ¿cierto? Por eso hay harta propaganda de restaurantes, de lugares de diversión, para que usted vaya y saque todos sus excesos allá. El mundo, creando todo tipo de necesidades y dando absurdas justificaciones, invita a la carne a gozar, porque se va a morir, pues goce de una vez. Gozar de los placeres, la música descarada y sin censura, la facilidad para acceder a todo tipo de antros donde la gente se desinhibe sin medir las consecuencias y se hace esclavo de sus ganas y sus pasiones. Es que yo hago lo que me da la gana, pues usted es esclavo de su gana. La carne debe someterse al espíritu. Esto es a lo que estamos invitados nosotros. Con el espíritu, con la ayuda de Dios, debemos someter las obras de la carne. ¿Qué pasa cuando uno se acostumbra a vivir así, frescamente, sin esfuerzo? Pues las pasiones nos someten y nos avasallan en la juventud, fácilmente heredamos y hasta justificamos los malos comportamientos. Si no se superan, llegamos a la edad adulta con actitudes que dan pena y escándalo. Hay que ponerle riendas a este animal, usar la unción de Dios para que no se desboque a causa de los instintos. Alta disciplina y formación. Las obras de la carne, Jesús las enumera. Alguien que vive carnalmente, ¿qué hace? Es adúltero, es fornicador,
Le gusta la inmundicia, la vida disoluta, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las comilonas, las orgías. Carta a los Gálatas, capítulo 5, se lo recomiendo. Los frutos del Espíritu, en cambio, alguien que vive de acuerdo con el Espíritu, ¿qué hace? Tiene caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo el que comulga es susceptible de que tenga todas esas cualidades. ¿Cuándo podemos decir que sujetamos la violencia a la carne? Porque esas cosas nos atacan con fuerza. ¿Sí? Uno cuando va a pecar no se mide. No dice, ay, venga, espere, pasito. No, con violencia. ¿Qué hacen? Empezamos, cuando podemos sujetar la violencia a la carne con las disciplinas del Espíritu, empezamos a conocer la verdadera paz. Caminamos en orden con Dios y somos fortaleza para el prójimo. Cuando, por ejemplo, podemos hablar con autoridad moral de temas como la castidad, porque yo la estoy viviendo, aunque todos los días tenga que levantarme a seguir convirtiéndome a Dios. Todos los días es un día para la conversión. ¿Cómo le voy a dar yo ejemplo a mi hijo, a mi hija? Y no importa que yo haya caído. Si he decidido poner un hasta aquí y no más, y vuelvo otra vez a la vida con Dios, puedo volver a tener autoridad delante de los hijos. El problema no es haber caído, el problema es quedarse allá, caído. Es levantarse y seguir con la ayuda de Dios, volver a la confesión, volver a la comunión para adquirir fuerzas para seguir caminando con Dios. Y obviamente le puedo seguir dando ejemplo a mis hijos. Ponerle el hacha a la raíz, de esto hablaba San Juan Bautista. Si usted tiene un vicio, por ejemplo fumar, ¿cómo hace para dejar de fumar? Pues entonces el diablo nos inventa las terapias. Una terapia para que usted deje de fumar, un chiclecito. Si usted se come el chiclecito, puede dejar de fumar. ¿Deja de fumar? No. Entonces usa un vapeador. ¿Cómo se deja de fumar? Vamos con un proceso. Hoy me estoy fumando un paquete diario hoy. Voy a fumar medio. Y después voy a fumar uno. Después un día sí, un día no. Después uno por semana. ¿Esa es una forma efectiva de dejar de fumar? No. ¿Qué sirve? ¿Qué es ponerle el hacha a la raíz? Si usted corta una ramita, pues esa ramita vuelve y crece, vuelve la corta, vuelve y crece, vuelve la corta, vuelve y crece. Hacha a la raíz significa no más. ¿Cómo empezó a fumar? Pues porque empezó a fumar. Un día se le dio la gana de coger un cigarrillo, prenderlo y fumárselo. Así empezó a fumar. ¿Cómo se deja de fumar? Un día dice no más, punto. Así se deja de fumar. El hacha a la raíz, no más. Así se deja el pecado. Pero es una decisión personal. El resto son consuelitos tontos. Ser radical en decir no más. Ser sistemático en ir tumbando uno por uno cada vicio. Yo tengo que ir identificando mis pecados e irlos confesando. Esa es la forma. Voy y los llevo, arrastro esos demonios hasta la confesión y allá el sacerdote cuando me da la absolución me está liberando de eso. Y no más. ¿Ve? Y tomo la comunión para tener la fuerza para decir no más, porque por mis propias fuerzas no puedo. Y me confieso si vuelvo a caer. Pero no dejo así. No dejo así. Es una lucha, es una pelea. Evitando las justificaciones y los procesos se puede hacer. ¿Qué implica vivir en el Espíritu? Vivir una vida en la gracia de Dios por medio de los sacramentos, superando las obras de la carne. Al comulgar nos convertimos en instrumentos eucarísticos de reparación que rescatan almas que están en peligro de condenación eterna. ¿Qué significa eso? Que usted y yo que comulgamos somos un ejército que rescata almas. Es decir, vuelvo y digo,
Brigitte no comulgaría solo por Brigitte, comulgaría por un montón de niños que jamás van a hacer la primera comunión. Se confesaría por un montón de niños que jamás van a confesarse. Y si usted lo hace con perfecta conciencia de qué es lo que va a recibir, usted puede ofrecer su comunión, no solo por usted, sino por toda la gente. Incluso uno puede rescatar en ese momento gente que se esté condenando, que vaya para el infierno de cabeza en ese momento. Usted la puede rescatar con una comunión bien hecha. Mire eso tan bonito. Dios usa eso para rescatar almas, pero tenemos que hacer conciencia de eso. Dejamos de preocuparnos solo por aquellos que nos duelen, o sea, por nuestros familiares, cosa que no es mala, pero es imperfecta, y procuramos la conversión y la salvación de toda la humanidad sin preguntarnos qué tan malos son. Basta con reconocer que, porque Dios los ama y los ha creado también como a mí, pues también los puedo salvar. Es un ejército en el que cada comunión cuenta, en que cada vez que me voy a confesar cuenta. Eso se llama una economía de la salvación. Yo puedo ayudar a salvar a los demás. Si yo estoy en gracia de Dios y voy a rezar un rosario en una funeraria, ¿cuánto puede escucharme Dios y puede salvar esa alma de esa persona que está en el cajón? Piénselo. En vez de ir a tomar tinto. O peor aún, irle a llevar mariachis. Usted tiene que enseñarle a su hija a rezar, porque ¿quién va a rezar por usted el día que se muera? ¿Quiere tener un coro de demonios ahí danzando al son del mariachi de afuera y llevándoselo para el infierno mientras sus familiares apenas llore? En el mejor de los casos, los llantos no sirven para nada. Las oraciones, el estar en gracia de Dios, eso es lo que va a rescatar a su papá, a su mamá en el momento en que se muera. Eso, unido a sus oraciones por él. Somos células vivas de un cuerpo. Soy parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. O sea, yo soy una célula del cuerpo de Jesucristo. Una celulita. Hay dos clases de células en el cuerpo humano. Una celulita y otra celulita. Una célula redonda y una célula deformada. Una célula redondita, bien hechecita, con su núcleo, con sus cromosomas y todo lo demás, son células sanas. Pero una célula deformada es un tumor. ¿Qué soy yo dentro de la iglesia? ¿Qué quiero ser? ¿Un tumor para la iglesia? ¿O una célula que le dé salud y vida? Si yo comulgo, soy una célula sana que le da vida a ese cuerpo de Cristo. Pero si soy como todos los demás, soy un tumor, un cáncer para la iglesia, alguien que ayuda a destruir la iglesia. ¿Qué quiero ser? No confundir religión con espiritualidad. Este es otro peligro que hay. Hay gente que uno las ve así en misa. No parten un plato. Pero llegan a la casa, ¿y usted por qué no fue a misa? Levántese a ver. Pues ¿cómo va a darle ganas de ir a misa si viene vuelto una fiera? O sea, ¿dónde estuvo, verdad? ¿Estuvo en misa? Ese es el antitestimonio que damos. Y eso es otro problema. ¿Ve? Entonces, no confundir religión con espiritualidad. La gente es muy religiosa y piensa que con la religión se salva. La religión no salva. La religión es necesaria para la salvación, pero no salva, ¿cierto? Es lo mismo que si usted se sube a un bus del CIP y quiere ir al centro, pero usted se sube al bus y el conductor se baja. ¿Cuándo llega al centro? Ah, bueno, la religión es ese bus. Pero el conductor es usted. Si usted no mueve el bus y piensa que con solo ya tener el bus ya solucionó todo el problema, no, necesita quien mueva ese bus, y ese bus lo mueve usted. Si usted no lo mueve, pues nunca llegará al centro. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre religión y espiritualidad. La espiritualidad viene a ser el conductor de ese bus, que es la religión. De todas maneras necesita la religión, ¿o no? Claro, necesita el bus, pero necesita también el conductor. Y más importante que el bus es el conductor. Pero el uno sin el otro no sirve.
Los santos no son extraterrestres ni son gente rara. No, gente que comulga es gente que hace la primera comunión, gente que sigue comulgando, gente que se pega a Jesús, gente que aprende su doctrina y gente que la pone en práctica. ¿Listo? Eso es. Entonces pongamos en funcionamiento todo esto. Listo. Dejamos así por hoy. Muchas gracias por su atención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.